Empiezo por presentarme. Marta Polanco, la directora de la Escuela de Derecho, aquí presente dándoles la bienvenida a estas charlas sobre derecho sucesorio que estará a cargo el día de hoy del profesor Miguel Silva. Esperamos sinceramente ser un apoyo, esperamos que les sirva y cualquier duda también está disponible de todos ustedes en la clínica jurídica, que es completamente gratuito y que está a disposición de todos ustedes en el horario pertinente. Profesor Silva, por favor, muchas gracias. Bien, muchas gracias, directora. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a comenzar esta pequeña charla refiriéndonos a lo que significa el derecho sucesorio o, en términos más sencillos, a las herencias en Chile, cómo se tramitan y cómo se ven. Comenzamos entonces, vamos a hablar en forma sintética, muy resumida y lo más poco técnico posible respecto de cómo se van produciendo las herencias en Chile. Bien. Hablar de la herencia es un tema súper complicado porque hay mucho mito y hay mucho que dirán, mucho que me dijeron, no es que el vecino me dijo acá, que el vecino me dijo esto. Entonces, es como complejo poder decir o poder dar ¿cómo se llama? Una charla respecto a las herencias, debido a que justamente por estos malos entendidos normalmente se entiende otra cosa. Lo primero que hay que señalar es respecto de que si se puede heredar o no se puede heredar en Chile. Efectivamente, sí se puede. Lo que no podemos hacer es heredar con total y absoluta libertad. Si pasamos a la siguiente lámina, por tanto, en todo el tiempo que transcurre de la vida de la persona, del individuo, y que puede ir acumulando todo este patrimonio, ya sea las casas, los terrenos, la casita en la playa, qué sé yo, el departamento y cosas así, todo eso se constituye como una masa hereditaria, todo eso se le llama patrimonio. ¿Bien? Si pasamos a la siguiente lámina, directora, por favor. ¿Cómo funcionan las herencias? Las herencias en Chile se encuentran reguladas primero por la ley de herencias y luego, seguidamente, por el Código Civil. Siempre hay que considerar de qué forma vamos a heredar, si lo vamos a heredar, si nosotros vamos a heredar sin testamento o vamos a heredar con testamento. Vamos a analizar más adelante ambas formas de heredar, pero siempre se tiene que estar sujeto a ciertas y determinadas normas que establece, como le había mencionado, esta ley de herencias y lo que establece el Código Civil respecto de la continuación de este patrimonio, de la sucesión o de la herencia. ¿Bien? ¿Todas las personas están habilitadas para heredar? Sí, todas pueden realizar un testamento o toda persona que tenga patrimonio va a dejar este testamento o la continuidad de su patrimonio. La siguiente lámina, por favor. Siempre tenemos que tener presente de que hay una forma de cómo se distribuye esta herencia y esta distribución está establecida en la ley. La distribución de la herencia va a diferir de acuerdo a, como lo había mencionado anteriormente, si estamos enfrente a una sucesión con testamento o una sucesión sin testamento. La siguiente lámina, por favor. Dependerá siempre, como les decía, si esta herencia es intestada o testada. Todo el patrimonio que nosotros tenemos se debe de repartir. Y esto responderá siempre al tipo de herencia. Y reitero, si estamos en presencia de una herencia con testamento o sin testamento, siempre se respeta el orden de sucesión, pero la diferencia básica que hay entre la herencia con testamento es que además de respetar la sucesión que establece la ley de herencia y el Código Civil, tenemos que estar a la voluntad de la persona que realiza este testamento. En la siguiente lámina, vemos que ¿se puede vender mi parte a un tercero? Claro que sí. Efectivamente, habrán escuchado muchas veces en la sesión de derechos hereditarios, que básicamente, en términos sencillos, se podría decir que es una venta de estos derechos.
una venta de estos derechos hereditarios que siempre van a aparecer una vez que, o sea, siempre se va a producir una vez que se haya abierto la sucesión. Al respecto, hay que tener presente, si yo estoy vivo y tengo sucesores, no existe la herencia. La herencia va a existir única y exclusivamente al momento de mi muerte. Vale decir, mi hijo hoy ¿podría exigirme su parte de herencia? No. No puede exigirme su parte de la herencia porque la ley así lo dispone. Ahora, si yo fallezco, él puede hacer efectiva esta posesión a través de los mecanismos legales que nos establece la ley o que nos establece el Código Civil. No puede exigirle su heredero ahora en la actualidad, mientras usted esté vivo, su parte de la herencia, porque eso aquí en Chile no existe. En otras legislaciones, en otros países, sí podría ser, pero aquí en Chile puntualmente no existe la herencia a menos que se produzca lo que en términos técnicos se llama la delación, que es el momento en que fallece la persona que hereda, ¿cierto? Perdón, la persona que produce la herencia, que se llama, en términos técnicos, se llama, ay, se me olvidó el nombre, se llama causante, ¿no? Causante. Una vez que aparece el causante, ahí recién podemos hablar de herencia. Mientras tanto, yo ahora, con mis 2.000 millones de pesos en patrimonio, yo hago lo que quiero. Con mis bienes hago lo que quiero. Con mi casita hago lo que quiero. Con mi auto, con mi casa en la playa, con la casa en Miami, hago lo que quiero. Absolutamente lo que quiero. Mis hijos, mis herederos no me pueden exigir absolutamente nada. ¿Puedo vender esas propiedades y dejar sin nada a mis herederos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Podría hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Podría dejarle todo a un heredero, a un solo heredero? Eso lo vamos a ver más adelante. En la siguiente lámina, ¿qué sucede si tengo una casa y mis hermanos no quieren vender? Aquí, en términos sencillos, nos encontramos frente a graves problemas, porque al haber un conjunto de herederos, estamos hablando de una comunidad hereditaria. Si uno de ellos no quiere vender, no se puede vender. Y en ese caso, tenemos que recurrir a la justicia, a nuestro sistema judicial, a fin de que el juez resuelva si se vende. Bueno, el juez va a resolver la controversia resolviendo, valga la redundancia, que se vende todo, se vende absolutamente todo y todo se hace a través de un juez partidor. Eso es excesivamente oneroso debido a que se va disminuyendo la masa hereditaria, debido a que hay que pagarle los honorarios al juez partidor, hay que pagar los honorarios al martillero público que hace los remates respectivos, y una serie de gastos que incurre este acto de recurrir al juez árbitro. Pero finalmente se puede vender de igual manera. Los costos obviamente aumentan y la cantidad que uno recibe en dinero disminuye. Siempre hay que tener presente que en estos términos es lejos mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Porque, como les digo, esto va a involucrar siempre una disminución del patrimonio a repartir debido a los honorarios que hay que pagarle a todas las personas que están involucradas en esta acción judicial. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aunque se debe considerar que en un juicio de partición de bienes tiene por medio honorarios correspondiente al porcentaje de los bienes vendidos. No, usualmente, el juez partidor lo que hace es cobrar sus honorarios respecto de una cierta y determinada cantidad en relación a lo que se va a recibir, un porcentaje de aquello, 10%, 15%, 20%, 25%, va a depender del juez partidor. Pero siempre, insisto, y voy a ser reiterativo y majadero en el asunto, si usted no se pone de acuerdo con los demás intervinientes o con los demás miembros de la comunidad hereditaria, nos vamos a encontrar con el problema de que la porción se va a ir disminuyendo, atendido a que vamos a tener que pagar los honorarios de todas las personas que participaron en este juicio de partición de bienes. La siguiente lámina, por favor.
Vamos a hablar ahora de la herencia intestada. Seguimos adelante. La siguiente lámina. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye de acuerdo a los órdenes sucesorios. Esto está establecido en la ley, y aquí con la distribución respecto del orden sucesorio no es mucho lo que se debe hacer, ya que está dispuesto, está previamente dispuesto ya por la ley, ¿cierto? Y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Primer orden sucesorio, los hijos y cónyuge o conviviente civil. Bien, en el segundo orden sucesorio, si es que no existieran hijos y cónyuge o conviviente civil, heredan los padres u otros ascendientes. Si es que no existieran los padres u otros ascendientes y tampoco hubiera hijos y cónyuge o conviviente civil, heredan los hermanos. Entonces nos vamos hacia los lados. En la siguiente lámina vamos a ver que tenemos el cuarto orden sucesorio. En la siguiente lámina, gracias. Si faltan los anteriores, vamos a los colaterales más próximos hasta el sexto grado, que vienen siendo los primos o las primas en el segundo grado, ¿cierto? Y por último, si es que no existiera ningún tipo de pariente y estuviéramos solos por la vida, finalmente el que hereda es el fisco, ¿ya? Ese es el orden de sucesorio. O sea, el orden sucesorio, y ese orden se tiene que respetar, sí, sea de forma testada o sea de forma intestada. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se realiza en el caso el trámite de la herencia? En el caso de ser una herencia intestada, bueno, se deben realizar las acciones administrativas. Muchos hablan de juicio, pero en el fondo es una acción administrativa que se denomina posesión efectiva. Esta posesión efectiva se hace en el registro civil, ¿ya? Este trámite se hace derechamente en el registro civil. ¿Quiénes pueden realizar el trámite? Lo pueden realizar cualquiera de los herederos del fallecido, cualquiera de los familiares lo puede hacer. Automáticamente el registro civil va a tomar y va a buscar y va a rastrear a todos los herederos. En ocasiones ocurre, en la actualidad, ahora, hoy, a través de las políticas públicas de integración de los sistemas informáticos, el registro civil va a encontrar a todos los herederos más cercanos. En ocasiones ocurre que puede suceder que haya un heredero que quede fuera de esta herencia, para lo cual existe también el trámite de la reclamación para poder incluir a ese heredero. En la siguiente lámina, por favor. Hay un pago que se tiene que hacer que está establecido por la ley de herencia. Al realizar el trámite de la posesión efectiva, y de acuerdo al monto de la herencia que uno estima, y este monto debe incluir todo lo que significa patrimonio, vale decir, debes y haberes, o sea, patrimonio efectivo y las deudas también se consideran dentro de este trámite de posesión efectiva, ¿cierto? Se debe considerar el todo, el total, completo, tanto activos como pasivos, ¿ya? Se calcula en base, me parece que en la siguiente lámina viene sí, aquí está. De acuerdo a la cantidad que uno estima que se conforma la masa hereditaria, todo este conjunto de bienes, como les había dicho en un principio, las propiedades, los autos, las casas, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, etcétera, etcétera. Todo este patrimonio que uno puede acumular durante toda una vida de trabajo, todo eso se evalúa en una cantidad estimada de dinero que se convierte a unidades tributarias anuales. Luego, en base a los tramos de las unidades tributarias anuales que se convierte esta masa hereditaria, nos encontramos con que la tasa del porcentaje de impuestos va a ser entre 1 a 25%. Eso es lo que se tiene que pagar en el momento de realizar el trámite de la posesión efectiva. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, si tuviéramos 2 hijos y no hay cónyuges, cada hijo recibe un 50% según el gráfico que estamos viendo en la pantalla en este momento. Seguimos a la siguiente lámina. El cónyuge, en el caso que tuviéramos un hijo, el cónyuge, siempre y cuando se haya casado en sociedad conyugal, ¿cierto?, va a recibir el 50% y su hijo va a recibir el otro 50%.
La siguiente lámina, por favor. Tenemos que cada vez que se va aumentando la cantidad de hijos, se va disminuyendo la parte para ellos y va aumentando la porción del cónyuge. En el fondo, aquí se produce que el cónyuge tiene una doble calidad, se puede decir que tiene una doble calidad, en el sentido de que recibe como cónyuge una porción de la herencia, pero además como heredero también recibe una cantidad. Por eso en este gráfico vemos que los hijos reciben un 20% y el cónyuge recibe un 40%. La siguiente lámina, por favor. Aquí ocurre el mismo ejemplo. Tenemos una familia de 7 hijos, donde el cónyuge siempre va a recibir una doble porción, aproximadamente. La siguiente lámina, por favor. Luego, aquí tenemos otro ejemplo, pero aquí incluimos otra situación que se llama la representación. Imaginémonos en el caso que uno de los hijos del matrimonio haya fallecido con anterioridad al causante, que se le llama premuerto. Y ese hijo tuvo 2 hijos, vale decir, son los nietos, ¿cierto?, del causante. Ellos, en representación, van a recibir proporcionalmente también una parte de la herencia. Seguimos adelante con las láminas. Ahora vamos a la herencia testada. Aquí vamos a hablar del testamento, que como les decía al principio de esta charla, muchas veces se pregunta o se llega con la consulta de que si efectivamente en Chile se puede testar o no. Hay gente que cree que no se puede testar, no se puede hacer testamento. Hay gente que cree que uno, como hace testamento, puede dejar todas sus propiedades a una sola persona. Bueno, les voy a contar que eso no es así. Efectivamente, primero, ¿en Chile se puede testar? Sí. ¿Puedo dejar o puedo heredar todos mis bienes a un solo heredero? No. Como les había dicho en un principio, siempre se respeta el orden sucesorio que establece la ley, pero además, con la herencia testada, yo puedo favorecer a ciertos y determinados herederos. Siguiente lámina, por favor. Ahora, la herencia testada se entiende como la que existe por medio de un testamento. Cuando el fallecido ha dejado comúnmente un documento confeccionado por abogados, siempre tiene que ser confeccionado por abogados, o sea, en ese sentido tengo que señalar y tengo que ser un poquito estricto en ese sentido de recomendarles que se podría decir que pastelero tus pasteles. En ocasiones nos vamos a encontrar con que hay notarías que nos pueden decir oiga, ¿sabe qué? Nosotros le podemos redactar el testamento. Recomendación, hágalo siempre con un abogado. Porque el abogado va a ser el que va a saber qué es lo que puede agregar y qué es lo que no puede agregar en este testamento y cómo lo puede repartir. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se distribuye la herencia testada? Muy bien. Hay una mitad legitimaria que tiene derecho a la cónyuge o conviviente civil, los hijos, y según sea el caso, los descendientes o los ascendientes, según la lámina que habíamos visto anteriormente, donde estaban a falta de hijos, ¿cierto? Y la cónyuge era de los padres, los hermanos y los primos en el segundo grado. La mitad legitimaria se llama legitimaria porque se está obligado a heredar a estas personas. Luego, este patrimonio, todo este conjunto de patrimonio, se hace una división respecto de la cuarta de mejoras, o se llama cuarta de mejoras, que es una cuarta del total del patrimonio que puede disponer el testador para favorecer, como su nombre lo dice, para mejorar a cierto y determinado heredero legitimario. Siguiente lámina, por favor. La cuarta libre de disposición, por último, es otra división que se le hace a este patrimonio, donde se considerarán aquí el derecho sobre la herencia restante, a los que el fallecido haya decidido incorporar en el testamento. Es decir, cualquier persona que pueda estar incluida, pudiendo ser pariente o no pariente del fallecido. También se conoce como legados. Siguiente lámina, por favor, directora. Tras el fallecimiento del testador se debe realizar la apertura del testamento. Posteriormente se iniciará la posesión efectiva testada. Sin embargo, a pesar de que el concepto es el mismo procedimiento legal,
de este es distinto dado que se actuará mediante un juez. Explicación. Cuando estamos en presencia de una cesión de derechos intestada, no hay testamento, no escribimos testamento, la ley determina de cómo vamos a suceder. Cuando estamos frente a una herencia testada, además de la ley, va a ser la voluntad del testador la que va a primar. ¿Cómo va a ser efectiva esa voluntad? A través de la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras. Con esas dos herramientas que tengo, con esos dos cuartitos de mi patrimonio, yo puedo mejorar, no sé, yo puedo mejorar a un hijo, al hijo que se portó mejorcito, ¿cierto? Puedo mejorar, qué sé yo, a mi señora, y también puedo tomar un poquito de eso para entregar un legado, pero todo esto se puede hacer única y exclusivamente si yo estoy haciendo uso de un testamento. Cuando hago uso o cómo hago uso de un testamento, eso es motivo de consulta a un abogado. ¿Ya? Un abogado es el habilitado para redactar el testamento, es aquella persona que tiene el conocimiento para poder realizar esto y para poder distribuir esta cuarta de mejora y esta cuarta libre de disposición. Por tanto, tras el fallecimiento del testador, se debe realizar la apertura del testamento. Ahora, hay dos clases de testamento, y aquí nos vamos a complicar. O sea, hay varias clases de testamento, pero como dije y prometí solemnemente en un principio a esta charla, que lo íbamos a hacer lo más sencillo, y a lo que nos interesa, aquí para estos efectos vamos a hablar solamente de dos tipos de testamento: testamento abierto y testamento cerrado. Para yo redactar el testamento, como le había dicho, primero tengo que ir donde un abogado. Pero además tengo que llevar para la firma del testamento ante notario, tengo que llevar 3 testigos. Si los hago con testamento cerrado, para abrir ese testamento tienen que estar los mismos testigos. Si lo hago con testamento abierto, en la modalidad de testamento abierto, no es necesario que estén presentes estos testigos, los mismos testigos. ¿Ok? Aún así, abierto el testamento, va a tener que iniciarse un trámite ante tribunales para hacer efectivo ese testamento. Espero que haya quedado todo sumamente claro en esta cortísima charla, sobre todo resolver dudas como, por ejemplo, si se puede testar o no se puede testar, qué es lo que necesito de cierta manera o de forma más sencilla para poder realizar este testamento, si puedo heredar y si es que hay un último tema que me gustaría que lo dejáramos claro, o para que lo tuvieran presente. ¿Podemos dejar sin herencia a alguien? Sí, podemos hacerlo. Podemos hacerlo a través de ciertas y determinadas causales que establece la ley para poder dejar a los herederos sin testamento, que son las causales de indignidad. Pero para eso, los invito cordialmente aquí a la Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Cervantes, que atiende los días martes y jueves desde las 18 horas en adelante. Bien,